Buenas gente, bienvenidos a un nuevo podcast de Moonlight Show. En esta ocasión tenemos unos interesantes temas y salseos que pueden ser del agrado de muchos y el desagrado de otros. En esta ocasión hablaremos en específico del mundo de Netflix y las plataformas de vía streaming por video. Con ustedes tenemos a Mayam y a Hola. Espiral. Bueno chicos, iniciando con esto, vamos a explicar. ¿Qué opinan ustedes de todas las cosas nuevas y agregados que ha hecho Netflix? Bueno, sí, algunas producciones están muy interesantes. Por ejemplo, he visto esa serie de Hilda, aunque, no sé, me parece como una mezcla de Gravity Falls y Adventure Time. Y luego algunas producciones originales, como la de Carmen Sandiego, no solamente es un homenaje a la serie de los 90, sino a toda la franquicia en general. Ay, y tú, Espiral, ¿tú qué opinas últimamente de todo lo nuevo que ha venido trayendo Netflix? Pues no estoy muy enterado, pero he escuchado que hay polémica por el contenido. Hmm. ¿Y tú Bu- qué opiniones tienes al respecto? Pues Ok, está ocupado. A ver, Mayan, ¿tú qué has opinado sobre las últimas polémicas sobre Netflix? Sí, sí, la verdad, no sé, después de ver luego, por ejemplo, el vídeo de Boulder Doom, ¿sabes? Y no, bueno, eso mejor lo descartamos mejor, ¿vale? Pues simplemente que, no sé, claro, nunca pensé, la verdad, yo no sé, yo todavía estoy empezando a ver Netflix y no puedo ver exactamente si realmente es polémico ah, o no, ¿sabes? Tengo que mirarlos discúlpeme, uno a uno. tengo que hacer algo. Ok, a ver, bien, bien, voy a darlo como un tema aparte. Y es que Netflix ha sido una plataforma que ha venido creciendo de manera desmesurada desde sus inicios por 2012. Y eso es porque la propuesta que tenía era más que nada el de poder ver tus series favoritas y películas al alcance online. Y, y desde que un inicio nadie confiaba en ellos y era algo con lo cual mucha gente desconfiaba o de plano había mucho odio por allá, terminó siendo bastante aceptable. No a un nivel muy generalizado, pero terminó siendo una vía, más bien una alternativa para que varios artistas pudieran dar a conocer sus proyectos. Algo así como mm, ya sean productos independientes con otras marcas. De ahí es lo que estaba en un inicio Disney, Fox y Televisa, aquí en caso México, en el cual prestaban sus servicios a, a los productos que te daba Netflix. Y eso y no perdía o ganaba mucho por aquel entonces. No sería hasta que implementaran bastante la idea de poder suscribirte por X meses y estar al tanto de las producciones originales. Dichas producciones originales han venido siendo, ok, una idea bastante ingeniosa para que así Netflix se diferenciara de otras plataformas que iban creciendo, como Claro Video, que no solamente es de rentar una película, sino también la experiencia de cómo tú y tu familia disfrutaban Hmm. dicha película. Hmm. De hecho, ya ves que incluso han tenido que firmar exclusividad de algunas producciones que se podían ver en otras plataformas. En efecto. Y eso, y eso le vino bastante bien, por decirlo así. Muchos tuvimos incluso las intenciones de que Netflix creciera a partir de ese contenido original. Hmm. Hmm. Y ya, es que por ejemplo hay series que incluso son muy, a la mayoría son hasta son revivals, remakes, reboots y la verdad están bastante bien. Tú te esperas,
a veces siempre, últimamente estas cosas siempre resultan a ser lamentosas, pero consiguen respetar el concepto original, como por ejemplo la serie Full House, que bueno, tiene distintos nombres dependiendo del país. Que esa, por ejemplo, consigue ser igual de fiel que la serie original. En, e- en efecto, ¿algún otro ejemplo, otra experiencia que hayas conocido? Que estás Hmm. tú ya apenas iniciándote por ahí. También me gustó la serie de Shira, mucho más que la serie original de los 80. Porque incluso, Como, como cuál. porque incluso ha conseguido eso, de que por ejemplo Shira deje de ser una Geris tú como su contraparte masculina y mucho y a todo eso que hasta incluso no pueda depender de su verdadero origen, de ser eso, procedente de He-Man. Y sin olvidar que incluso los secundarios llegan incluso a robarle el protagonismo a la protagonista. Ok. Y es, y es que esos programas vinieron siendo ya muy propios de los ya muy propios para revivir esas franquicias o volver a recordarlas debido a que firman contratos con la propia Netflix para que estén un tiempo en su plataforma o ya de plano permanente si es que tienes el suficiente que se pueda distribuir, ya Hmm. que tomando en cuenta de que de cómo son las series prime time, por decirlo así, una película que salió en un inicio latinos, que con el tiempo otras empresas pueden pagar para que dicha película que estaba estrenándose en los cines lo puedas ver de manera exclusiva por VIP en canales privados o en esas plataformas de Netflix, pero con la condición de que pagues una cantidad extra para dicho paquete. Y Hmm. es, y es con esto con la cual varios se han venido beneficiando y viendo de que, oye, puedo disfrutar bastante de hacer mi propio minicine en la comunidad de mi casa con mis familiares. Esto es rentable. Y, y aquí estamos hablando y dirigiéndonos más en el lado positivo. De cómo iba, de cómo varias ideas que tenía Netflix eran cuestionables, eran tanteables, por así decirlo. No eran lo perfecto. Ya. Y bueno, aunque Shira no es realmente una serie mala en el concepto, simplemente, como ya dije claramente, era más bien un derivado de su hermano He-Man, con lo que era un poco, así un poco eso. Pero sin embargo, series que realmente en el pasado fueron un éxito, como fue la famosa serie en CGI Reboot, resultó algo bastante lamentoso. Y en eso y en eso se debe a varios peleados de la misma. Ok. Eh, ¿Alguna otra cosa que nos puedas comentar sobre tu experiencia en Netflix apenas dándote de alta ahí? Hmm. Bueno, yo lo que en un principio simplemente me costaba decidirme, porque como había tantas plataformas streaming y cada una tiene distintas exclusividades, había que tomar una decisión igual que cuando compras una videoconsola que una vez que te des de alta es hasta el final. Y finalmente, después de ver ese gran catálogo y tener la oportunidad también ver en la casa de un amigo algunos títulos, pues entonces decidí tomar por este y así fue. Y la verdad, y me encantan algunas cosas que han llegado a poner. Ok. Y es con esas exclusividades y con esos elementos que han subido, sí se ha dado pues sus aciertos y sus aciertos y desventajas. Hmm. Sí, y es que a esos directamente no les afecta a Netflix porque una de las cosas que le beneficia son de que todo el ingreso que gana Netflix diario es a través de las suscripciones y la difusión que tienen a través de sus redes sociales. Hmm. Por ende, mm, si si una de sus películas es mala, pues se queda ahí, no pierde dinero. Hmm. Pero Porque pero ahorita entre más avancemos, más hmm. mejor. Ya.
Yo lo que creo que yo creo que Netflix, como todas las plataformas streaming, si quieren, por ejemplo, dar a conocer las producciones, podían, por ejemplo, ofrecer el primer episodio de cada una pues, de forma gratuita para que así la gente cuando vea que hay pueda ver así como si fueran las demos de los videojuegos, y cuando cada uno vea que hay una gran cantidad que merece la pena ver, pues entonces todo el mundo se da de alta por esa gran cantidad. En efecto, y es con eso con lo que a Netflix se le da a conocer bastante. Y es porque teniendo competencias tan grandes como, bueno, cercanas a grandes como las fue Claro Video o o Hulu.com, entre otros servicios que son pequeñitos, eran muy pequeñitos en su momento. Netflix se los fue canibalizando, incluso que cuando compras una tele nueva, en el propio mando de control encuentras la opción de ir a Netflix, haciendo tu propia suscripción, o ya te dan, no es gratis. A ver, y ahora caminan, caminando más adelante, y ahora sí con lo, digamos, ya que decirlo directamente, es con la llegada de otras plataformas, ahora sí como lo que ha estado planeando Disney y Fox. ¿Tú qué opinas en sí de las ideas que están queriendo hacer? Obviamente nacen como una idea, perdón por meterme así de lleno en el podcast, pero como que le vi que le faltaba un poquito de vidilla, así que perdona por la intromisión, pero si me lo permites, puedo comentar. Sí. Ok. Obviamente esto es una respuesta de la competencia para querer agarrar un trozo del pastel. Eso se ve desde lejos, es parte intrínseca de lo que significa la palabra competencia. Ahora, lo que me pone en cuestiones sobre estos servicios, los que va a integrar, ¿cómo se llama? El que va a integrar la Warner, el que va a integrar Disney también a futuro, es en tanto ver qué pueden aportar como extra a lo que ya se ha visto. O sea, qué pueden agregar que Netflix no tenga. No en cuanto a catálogo, sino en cómo pueden innovar o agregar ciertos plus al modo de tratar al cliente en su servicio. Que a veces esas pequeñas diferencias son las que marcan un favoritismo del público de parte de uno o del otro. Que sí, también habría que ver qué tanta ética se aplica en esto, porque ya hemos visto de que estas compañías a veces juegan sucio para poder llegar a ello. Pero bueno, en mi opinión eso sería lo que va a marcar la diferencia una vez que se implementen. Aparte del catálogo, pero bueno, eso ya se va de lleno. Sí, algo que es bastante preocupante de estas plataformas streaming es algo parecido con lo que pasa con las videoconsolas allá con el crash del 84, que llegaron a haber una gran cantidad de consolas que llegó un momento que las personas no se decidían cuál merecía la pena y cuál no. Y estamos hablando de que si todas las compañías de productoras hacen sus propias plataformas streaming, luego a ver cómo uno se decide qué puede ver y qué no. Porque aunque ya como ya dije, que ofrecieran por eso los primeros episodios gratuitos y al mismo tiempo pudieran obtener contenido en abierto financiado por publicidad, como se hace con YouTube, a lo mejor podrían tener un pequeño de apoyo económico y no les afectaría tanto el exceso de plataformas. Igual toma en consideración que tampoco es que haya tantas como lo fue en el crack del 83 con los videojuegos, sino que la gran mayoría son de compañías grandes. Hulu es de Amazon, Disney Plus va a ser la propuesta del ratoncito, y no me acuerdo cómo se llamará el de la Warner, y Netflix, que bueno, ese ya se habla por sí solo. Sí, y se sumarán, y puede que en un futuro se sume igualmente Fox. Bueno, lo que quede de Fox, porque ya sabemos lo que le pasó hace unos meses. Sí, pero sin embargo, aquí sin embargo, por ejemplo, Hulu no lo tenemos aquí en España por ahora. Lo que tenemos es Amazon Prime, el Google Play o el del YouTube,
el Apple, el Netflix, el HBO y... Porque también otro problema es eso, la disponibilidad dependiendo de los países, porque no todos tendrán los mismos servicios o tendrán que llegar a un acuerdo con las competencias para yo te distribuyo esto a cambio de un tal dinero o algo así. Depende de cómo sea la cosa. Eso era lo que eso es lo que a menudo afecta a las competencias, pues, y al cliente en general. Pues. Y es una de mis preguntas a menudo, de que la gente no se va a mover simplemente de Netflix solamente porque está ahí, pero necesitará Disney equiparársele de algún modo a Netflix para que ambos públicos puedan pagar las suscripciones. Y eso es algo que se ha visto complejo de por qué no mucha gente se mueve de Netflix, porque no voy a porque viéndolo desde el punto de vista del cliente, yo no puedo pagar otra suscripción para otra plataforma. Bueno, si tengo lo suficiente capital y puedo darme ese lujo, chance y sí, pero si somos el público como latinoamericano, ese público de España promedio, no tendrás como que tan fácil la cosa. No sé qué opinan ustedes. Bueno, por ejemplo, alguna ventaja de las plataformas de YouTube y de Vimeo es que, por ejemplo, si solo quieres ver una sola película específica, solo pagas dicha película y nada más. Eso también, con lo que también tienen un ligero apoyo por eso, de que no te comprometido. Porque un problema es eso, una cosa es cosas que no te vayan a gustar y otras cosas que no te van a dar tiempo para verlas todas por la suscripción. Sí, es más que nada una cuestión de dinero. Y esto es más que nada propio de los países donde el habitante promedio no tiene tanto dinero para darse ese lujo. Aunque obviamente si hay tanta variedad es porque los países donde principalmente se concentra la mayoría de sus ingresos, o sea, Norteamérica, Europa y parte de Asia, desconozco cuántos países, ahí es donde un habitante promedio sí se puede dar esos lujos porque sus salarios sí se los permiten. Yo no sé si existirá personas que tengan todas las plataformas suscritas, porque eso si cuestan $30 cada uno, imagínate cuánto debe gastar al mes. Igual aún siendo una persona del primer mundo no se las compra todas. Como que dicen, se agarra criterios y solo paga algunas, las que más quiere y le convencen. Y es por eso que ya se las tiene de todas Netflix, porque primero que nada tiene bastante contenido, bastante contenido original, bastante apoyo de otras cadenas, por ende no le afecta tanto que haya perdido algunas cuantas, pero el caso de Disney sí puede representarle una fuerte competencia. Si es que Disney se atreve a seguir con la idea, yo estoy en contra, de seguir haciendo refritos de inversión en live action de sus películas. Igual recuerda de que generan dinero y para un cerdo capitalista como los CEOs o los altos cargos de Disney son lo único que les importa. Bueno, y hablando de plataformas de pago, también hay que tener en cuenta las plataformas en abierto, porque también las televisoras ya en abierto que de toda la vida también están adoptando esto de la plataforma streaming y la verdad está bastante bien. Por ejemplo, aquí en España, la televisión española, aparte de ser la mejor en abierto, porque fue la televisora pública de toda la vida, ahora nos da la oportunidad, nos ofrece también, por ejemplo, ver sus series y programas antiguos de los últimos 50 años. Sí, y ahora tomando en cuenta cómo se está dando a conocer todo esto, sí hay mucha gente se ha estado moviendo sus cartas de qué demonios va a hacer Disney. ¿Qué cosas puede hacer Disney que no pueda tener, o cosas así por decir?
Pues Pues, bueno, hay que tener, hablamos de una empresa que casi que tiene casi un siglo de historia, así que tiene ya toda una biblioteca para dar y tomar y para todas las edades. Si añadimos también la Touch Picture y las demás que tuvo así minoritarias. Y luego tenemos la 20th Century Fox que esta sí tiene ya 120 años o no sé, si los cálculos no me fallan, o que bueno, tiene más de un siglo, así que tiene el doble que tendría de catálogo para dar y tomar. Ok. Y es que al, al final del día quedará a criterio de cómo se manejan los servicios. Y es por eso de que no muchos volviendo a lo mismo, no muchos van a poder pagar todos los paquetes. Tendrán- Así es net, de que ya tiene comprado a su gente, los familiares ya tienen preinstalado el propio Netflix, Xbox o en su televisión. Ya. Lo que aquí hay una pregunta. Por ejemplo, para los productos que son para adultos, no me refiero de humor negro y demás, sino cosas que tienen situaciones maduras y algunas cosas que también que son también de la Disney, como la película del Sexto Sentido. ¿Las venderán con el título de Disney o les pondrán otro nombre de tercero porque como suelen hacer desde los 80? probablemente eso. Como Será que un dicen, tercer. probablemente, porque es lo más típico de Disney. Clasificar de manera simple pero bien específica las cosas por cada sección propia, de tal manera de que al espectador nunca se le confunda dónde pertenece esto y aquello, ya sea Sí, solo, porque ya sea para que sea family friendly, para que el espectador no se pierda a la hora de querer disfrutar de algún producto, etc. Lo hacen más que nada para eso, para que el cliente siempre esté cómodo. Sí, porque veréis, cuando estrenaron la película Tron, eso le hizo bastante daño a aquel experimento y entonces decidieron crear una sucursal llamada Tad Picture, que era para hacer experimentos con la compañía, que es donde surgió Roger Rabbit, Pesadillas de Navidad y, y luego, por ejemplo, para cosas muy maduras y que Disney no lo dañen como tal y bueno, y que siempre se le vea con la imagen edulcorante, pues ahí pues luego pusieron otros terceros que es donde surgieron películas como Shaw, y algunas películas de acción, etcétera, para hacer luego un producto para adultos sin que tenga que dañarse la casa del ratón. Y pues sí. Y esto es gracioso porque lo que está haciendo Disney sí, yo no aprobaré yo no apruebo por completo la idea de sus originales, entre comillas, de que son, bueno, refritos de los refritos de un refrito. Sí, pues sí se ha movido con respecto a irse con el público familiar, el público que directamente quiere hacer su minicine y quiere disfrutar de su un día con sus seres queridos, viendo las películas de Ratón Mickey o los clásicos que ha tenido por bastantes años, a pesar de que sus versiones remasterizadas les cambien cosas. Porque mira, hasta ahora Disney es la única que tiene que disfrazarse para poner contenido adulto. Porque las demás competencias como Warner, Paramount o Fox ya directamente usan como la marca en sí. Eso es más que nada por el efecto Disney de haberse vuelto mamilón. Que eso los llevó a autocensurarse en esas cositas. Pero bueno, es algo propio de un megalómano como Disney. Y eso es lo curioso de cómo han crecido las expectativas con Disney Plus, pero con otras plataformas como ha ocurrido con Blimp o incluso la ya muerta Team Loco. Ya, pero eso no hablemos. Y además hablando de la palabra plus, aquí en España, por ejemplo, una plataforma que está asociada también con Netflix,
es la compañía Movistar Plus, que surgió de la compañía francesa Canal Plus, que, bueno, para no revolvernos vamos a empezar. La compañía francesa Canal Plus, que fue una plataforma de pago que fue adoptada en España en los 90, se convirtió poco a poco se creó su propia plataforma de satélite, que fue Canal Satélite Digital, que más tarde se llamó Digital Plus con la fusión de Vía Digital, y finalmente cuando fue comprada por Movistar fue llamada Movistar Plus. Y ahora, por ejemplo, tiene también una plataforma de tipo streaming. Ahora la pregunta es, cuando llegue a España la palabra de Disney Plus, no sé si Disney tendrá que cambiar el nombre para evitar confusiones, o llegarán a un acuerdo con los de la casa Movistar Plus. Cambiarán el nombre, probablemente. Siempre es la opción más fácil y barata. Curiosamente. Menciono a streaming locales como bien por Movistar Plus porque están dirigidos exclusivamente a ese país. Por ejemplo, Blim, que es de México, se sube contenido de películas propias de México, literalmente las del, para decir así, del 8, Chapulín Colorado, películas super clásicas del cine de oro mexicano, etcétera. Esos obviamente quisieron tomar un poco del pastel de Netflix, pero no pudieron y se quedaron en eso, cosas locales. Y él pasará también con Movistar, que en un inicio tenían como su mayor magnus opus, entre comillas, Virtual Hero de Rubius. Sí, ¿Y qué tal parece de que no será la única vez en que Movistar vaya a intentar, pues, buscar a más youtubers y crear sus propias series para su plataforma? Ya. Es que ahí está la cosa. Y es que con Movistar Plus, como tú dices, y lo que ya he mencionado, Virtual Hero ha sido lo que más ha llamado la atención de su página, y por ende hubo un tiempo en el que incluso hackeaban o buscaban una VPN para poder acceder y ver la serie completa, a pesar de que el propio Rubio la subiría completa. Aunque bueno, esa serie, bueno, está bien está bien y demás, pero en animación, pero Rubius también podía, por ejemplo, aprender un poco de doblaje porque también suena un poco muy amateur cuando se expresa en la propia forma, ¿sabe? Uh-huh. Y ahí es, y ese me queja a menudo de la calidad de Virtual Hero, la serie. Para esto, ¿Alguna vez estuvo arriba? La serie de Virtual Hero me ha dado líos porque Pero la reseña del Johnny. De hecho, por ejemplo, el que da voz al gato robot es el mismo que dobla en España a Doraemon. O Doraemon. ¿No es el que dobla a Gumball? A ver, antes de proseguir, pequeño detallito para los que no estén aquí en Discord, que va a ser el 99% de los que van a escuchar esto. 2 personas se unieron al chat de voz, Crítico y Sano, y de nuevo se volvió a unir con nosotros Maracho. Perdón por tomar las riendas por un instante, Don, pese a que este es tu programa, pero no más, para que la gente lo sepa y no se confunda con las voces. Ok, prosigue, Manuel. De hecho, el que hace la voz del gato me suena la voz de Gumball en España. ¿Eso es cierto? A mí no sé, a mí me suena más la de Doraemon. O sea, el tipo se especializa en hacer voces de gatos azules. Sí. Oye, No, sí. pero son dobladores totalmente distintos, que yo sepa, porque la de Doraemon creo que empezó en un estudio de Bilbao y ahora, no sé, ese estudio creo que cerró y ahora creo que no sé dónde se encuentra todo el reparto. Ah, sí. Sobre Movistar, sé que la critican por el torcido, pero tiene Psiconautas, una de las mejores películas animadas que he visto. Deberían darle una oportunidad solo por eso. ¿Y cómo le fue a Psiconautas en la tequilla? Le fue mal, pero agradezco que por lo menos tenga distribución en sitios de streaming. Ay, Manacho, recuerda que esto no es arte. La palabra que define todo este tema es dinero, dinero, dinero. Exacto.
si no le fue bien en la taquilla, no importa qué tan buena sea la película, no la van a apreciar hasta como corresponde. O hasta que se convierte en obra de culto o sea redescubierta por internet con el paso de los años. Algo parecido como pasó con algunas películas clásicas, como por ejemplo las de, ¿cómo se llama? Ralph Bakshi, que ahora se consideran obras de culto. O en algo más mainstream, Donnie Darko. Johnny Darko. Sí, que rebotó en la taquilla, pero sin embargo es considerado hoy en día como película culto y todo tipo que intenta hacerse inteligente, es decir, ¿entendiste Donnie Darko? Y bueno, y pese a eso, antes de Navidad también se convirtió en obra de culto, pero aunque no sé cómo le habrá ido en otros como tal en el cine. No, le fue decente. Le fue decente. No fue un fracaso, pero fue un éxito moderado, de hecho, porque es ya antes de Navidad. Alcanzó a recuperar lo que invirtieron y un poco más. Ya, de hecho, mira, hablando de eso de cultos, ya por ejemplo, la película de Alicia en el País de las Maravillas de Disney de los años 50, para el propio Disney se le consideraba una oveja negra que no quiso reponer en el cine, y esta fue redescubierta durante el fenómeno hippie. Así que, hombre, imagina, hablando de, y bueno, ya que estamos metiéndonos en el tema, ¿cómo sería una plataforma streaming dedicada a buscar películas de culto para dar a descubrir? Sería más... A ver, Apoli, a ver, ¿qué nos ibas a decir? Yo pienso, a ver, viendo que me dejaron la palabra, yo pensaría que algo así sería... ¿Qué te gusta? Lo que vendría siendo Newgrounds en sus orígenes, antes de toda la movida de Tumblr. O sea, un sitio muy de nicho y que tendría sus propias reglas bastante específicas y una forma bastante peculiar en la cual los usuarios tienen que moverse para poder prosperar, comillas. Sería meramente, como dicen, meramente una biblioteca pequeña de nicho donde a la gente que le gustan cosas como las películas de Ralph Bakshi o cosas ya bastante cuestionables en calidad como la película de Marvel. Bueno, eso depende. Es que, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? El ataque de los tomates asesinos, aunque era una sátira a las películas de tipo como las que hacía Ed Wood, en el fondo, porque era mala de naturaleza, se volvió de culto más tarde, a pesar de la mala reputación que tuvo. Eso es más principalmente por ser parodia, y eso era una época donde el terror era bastante alto. No era como que muy aceptado por aquel entonces, una parodia muy absurda de ese tipo. Ya, pero bueno, volviendo al tema de las plataformas streaming, bueno, hay eso también habría que también averiguar qué producciones merecen la pena y quién no, sabes, y demás. Por ejemplo, mira, la Movistar Plus también te permite ver de forma gratuita por YouTube algunos programas para que luego si te gustan, pues puedes darte de alta dicha compañía. Y aquí es lo gracioso, ya que hablas de YouTube y todo esto, es como YouTube se ha ido lentamente a esta movida de querer ser Netflix, ser casi un bucle. ¿Por qué lo digo? Porque, fíjense, ha llegado cosas como los de YouTube Red, poder su fusión, bueno, más bien su fusión con Google Películas, o Google Movies, como dicen, para que puedas ver también, si pagas una cantidad, algunas cuantas películas a través de dicha plataforma. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va rentando más a YouTube, a pesar de que sí, ha dado ideas rarísimas, de cómo las ha ido difundiendo. Y eso es más que nada porque no solo está comprometiéndose a más a hacer una corporativa, sino le está restringiendo bastante al usuario, o sea, nosotros,
de que tengamos que ya dedicarnos a hacer un contenido que sea ya más de cine, ya no tanto de nicho, ya, ya incluso consideran como que los memes más censurables o ofensivos. Ya. Pues mira, hablando de YouTube, por ejemplo, algunas corporaciones que no tienen plataforma streaming, ahora por ejemplo también han puesto su propio lugar y podemos tener producciones de Nelvana, de DHX, que es la que tiene la creadora de My Little Pony y otras y otras compañías más que están poniendo ya su catálogo a disposición de todos de forma gratuita y o si no también de alquiler. Y la verdad está bastante bien. Vienen a medias, viene a medias porque a veces, como dije, el chiste es que recaerá más en los youtubers de super reconocimiento como PewDiePie, a pesar de que a este último le han tirado totalmente sus series y le han cerrado sus oportunidades. ¿Y qué es de la animación independiente en YouTube? Y es y eso provoca que sea más difícil volverse más popular, bueno, más conocido en YouTube, ganar más audiencia debido a esto. ¿Sí? Y eso y esas tantas cosas que hemos hablado a lo largo del canal de por qué YouTube ya se fija bastante más en cantidad que por sobre calidad. Bueno, eso es otra cosa. Lo que me he estado dando cuenta es que ahora Google, tanto YouTube como el navegador de Google están adoptando interfaces de distintas plataformas que no sé, está casi también perdiendo un poco de su singularidad. Por ejemplo, el buscador de Google Imágenes ahora se parece un poco al de Pinterest. Y, y luego, por ejemplo, ahora YouTube está poniendo ahora como murales y chats como si fuera Facebook. ¿Podrías Eso, especificarnos? Bueno, oye, yo pregunté, ¿y qué hay de la animación independiente en YouTube? Es como se dicen, como se vale por su cuenta. Ahí depende mera y netamente de quienes lo ven. Como no está afiliado a nada, lo ven como un producto tercero, ajeno, externo. Creo que Ya. Johnny dijo que YouTube desamonetizaba esos videos. claro. ¿Y por qué crees Eso que también. por qué crees que ya casi no hay animaciones? Animaciones que se presenten para calidad, no tanto de shitpost. Bueno, eso depende también la película y demás historia. Bueno, sin embargo, todavía la gente sigue haciendo producciones para incluso fanfilms, o sea, películas de fans, ¿sabes? De fanfictions que llegan incluso a superar a las producciones de profesionales, a pesar de estar hechas en calidad amateur. Por ejemplo, hubo, como, por ejemplo, una película que hicieron del videojuego Ocarina of Time, Nintendo tuvo algunos rifirrafes con los creadores. Okay. Ay, Oye, durante lo que me perdí, y hablaron del catálogo de Netflix. sí, bueno, a ver, es que perdona, se me está cortando demasiado la llamada, pero ok. Bueno, A ver, Manuel. y esto último de Ocarina of Time que dije y demás lo podíamos cortar también, de paso, para la Mira, postproducción. muy bien, muy bien. A ver, Manuel, ¿qué opinión nos puedes dar en sí de Netflix? Bueno, creo que después del trato con Disney perdieron muchas cosas. Perdieron una gran cantidad de películas y franquicias importantes, sobre todo las series de Daredevil, Jessica Jones, Defender. Una movida que tenían rápida para hacer y recuperarse era que hicieron trato con autores de cómics independientes, que bueno, no tan independientes, que igual tienen su fama de hacer cómics de sus universos cinematográficos
de sus universos de cómics de superhéroes. Pero cancelaron uno, y eso creo que fue una pésima estrategia. Quizás no veían el dinero que fluía ahí. Recuerda, esto no se trata de arte, se trata de dinero. Y si alguien que sabe manejar dinero no le vio ¿cómo se llama? El futuro sustentable a ello, cancelado. Lo raro es por qué no apostaron por los superhéroes. Por lo que se ve, los superhéroes ya es negocio asegurado. Igual lo que tenían de material base no era suficiente como para convencerles. Bueno, por el otro lado, han visto que Netflix ha estado apostando mucho por la animación. Sí. Igual toma en consideración que era un campo que no se habían barajado antes y ven que tiene futuro, así que para seguir, ¿cómo se llama? Juntando más dinero lo veo un poquito lógico. De hecho, sí. Pero recuerde, no, mejor no iba a decir algo que no. A ver, mira, pues para intentar verlo de este modo, con las animaciones, y es que desde ese punto de vista me he encontrado con animaciones que se pueden ser rescatables como Hilda o Love, Death and Robots. Oye, Forman. Pero Sí. También hay cosas como Big Mouth que te desaniman mucho. Sí, y esa es una de las cosas que más tengo conflicto con Netflix. Sí, eso lo tendremos tanto como sus películas originales. Son cuando tratan de hacerlas como la película de Death Note, que literalmente no pierden nada porque únicamente viven de las suscripciones, no les importa la calidad del mismo, el valor artístico está por los suelos, literalmente es cosas de matar el rato pero sin saber lo que están haciendo. Pasa lo mismo con Big Mouth, que trata desesperadamente ser más crudo que La Casa de los Dibujos en cuanto a lo sexual, y eso a menudo que dará risa pero la mayoría de veces es incómoda. Casi no puedes ni siquiera asimilar lo que ves. Si les dolió el live action de Death Note, recuerden que viene el de Cowboy Bebop y en un futuro no tan lejano el de One Piece. Sí. Y el de Kiren. Aunque bueno, De Netflix. pues no sé, a este paso vamos a tener hasta Doraemon, a este paso. Pero Doraemon nunca ha sido popular en Estados Unidos. Ya Disney intentó con la serie moderna, pero ni siquiera eso. Más bien ahí ya tienen ya los Padrinos Mágicos. Y censuraron todo. Oh, Dios mío. Eso ya es el colmo. Y es que no solo es eso. Ya vemos que Netflix busca más cantidad por sobre calidad, y es con lo que a menudo y al menudo me puedan decir que lo más favorable de Netflix es que le da luz verde a varias personas y artistas. No los culpo, algunos sí buscan plasmar sus ideas para de plataforma, pero el problema es qué tipo de gente. El problema es que muchos de estos artistas tienen una visión políticamente correcta. Ya una narrativa bastante obvia, para qué negarlo, es claramente una visión progresista de la liberación sexual, la idea de la LGBT, y que odia a los blancos. No, progresista no. Más que nada la idea. A veces no es por tener una idea progresista, a veces es simple y sencillamente por querer ganas de vender. Significa violar tus propios conceptos. Si lo que está de moda es, si lo que moda es ser políticamente correcto, tómalo. Si significa tener una propaganda, ya sea en comerciales o en animación, de tener algo en contra de los blancos, tómalo. Es simple y sencillamente motivos para seguir vendiendo.
Porque lo último que vas a querer es tener a la ola de gente que te critique el producto y eso hace que la imagen de tu producto se empeore. Que esto lo estoy hablando desde en términos de las grandes compañías y por ende de los artistas que trabajan o están coafiliados a ellos. Ahí el detalle es más que nada una cuestión de imagen que de hacer las cosas bien. Y eso es lo que más molesta, porque eso no es directamente buscar caridad, eso es directamente promover ideas que afectan bastante al propio arte como tal, ya no buscarse hacer historias que valgan la pena, sino ya cosas que directamente son nocivos, son insultantes al intelecto, tratar al espectador como si no fuera nadie. Igual a la gente se le olvida de que esto ha ocurrido en varias ocasiones, solamente de que ahora la forma en la que tratan al espectador como si fuera idiota es con lo políticamente correcto, pero siempre ha existido. No crean, lo políticamente correcto está desde la época que nos imaginan. ¿O no recuerdan que los niños del Capitán Planeta? Sí, o sea, sí, pero que había un negro, una asiática, un latino, y una pero es que pelirroja. ese es el detalle crítico insano. A lo que yo me refiero es que ya habían existiendo, ya existía desde hace mucho, pero justamente ahorita volvió a estar como como forma de vender. Pero bueno, hoy en día todas las series son así multiétnicas y que hasta en muchas producciones hasta es simplemente como una forma de esto, de crear tolerancia y que todos se pueden sentirse identificados en general. Y es que es eso bastante de nuevo cuestionable, porque no sabes con qué cosas van a venir, y el ejemplo más obvio es Big Mouth o Superdrug, donde literalmente ya ni siquiera son sutiles, directamente te restregan en la cara las ideas que llegan a ser incluso declaradas. No solo pasa en animación, también pasa en sus series de imagen real. No olvidemos Sección 8. Sí, incluso hay una especie de documental barra live, barra concurso, donde literalmente son de pasarelas de niños pequeños vistiendo de forma exagerada, o una serie enfocada a los drag queens. Obviamente no te diré de que no todo Netflix es propaganda, pero sí se nota que sus creadores sí tienen esas intenciones, sí buscan forzarte una agenda detrás de ella. No forzarte, de nuevo, lo hacen para vender. Y si eso significa seguirle la pelota a los que de verdad creen en esa agenda, pues así será. Ejemplo, mira en todas las marcas grandes que tienen comerciales que se les levanta la ceja cada vez que detectas ese patrón ya clásico que vemos de ello, de lo políticamente correcto. De nuevo, esto no es por agenda, esto es por vender, y si eso significa rebajarte y hacer eso, pues adelante. De todo recordemos de que quienes manejan estas cosas son gente sin escrúpulos, que harán lo que sea por vender. Pero eso al final del día no se librará de las cuestiones, de las críticas. Y obviamente, como dije, no valida, no sea un producto de cuestionable calidad y que siempre va a estar por completo a la vista negativa de varios, ¿vale? El detalle aquí no es agenda o no agenda. Aquí el detalle es que lo hagas bien. Quiero decir, ahorita el gran cúmulo, por así decirlo, de problemas yace ahí, pero luego puede haber excesos de violencia, puede haber cosas muy eróticas. Por ejemplo, ¿recuerdas en los 80 cuando quitaron prácticamente todos los cartoons de acción porque eran demasiado violentos? Es lo mismo, es siempre eso, una línea de no, o prohibir, y que a fuerzas te quieran meter ciertas cosas. ¿Por qué crees que se llegaron a meter los He-Man consejos? Recuerden a Margaret Loach. Por eso. Ella fue la mayor productora de dibujo animado en esta época. Era la representante del consejo de padres en la animación.
ella era que los consejos de He-Man, los de Chira, los Sonic consejos, siempre tratando de martillar algo marketeable y al mismo tiempo meterle por abajo algo supuestamente educativo para que las asociaciones de padres no reclamaran. De hecho, la única vez que hizo algo bueno fue cuando hizo la serie de X-Men. O la del gordo Alberto. Y ese es Pero No, recordemos que eso involucra a Bill Cosby, omitamos eso. Pero igual, en aquel entonces estaba bien. sí, pero Bien drogadas las mujeres que le hacían cosas, pero bueno. Pero eso ya es cosa del actor. Esto lo descartamos para el montaje. Ok. ¿Qué nos ibas a decir? que si vamos, lo irónico es que ahora en día nos hemos sensibilizado y los cartoons de hoy en día son cosas que en los 80 estarían prohibidas. Es que ese es el detalle. El cartoon es una fase de prohibición-permisión. Quiere decir, antes no tenían ningún reparo en mostrar estereotipos desde los más inocentes hasta los más de mala onda. ¿Por qué crees que la gran mayoría se fueron prohibidos? Armas de fuego, mucho erotismo y sexo. Todo eso en aquel entonces estaba permitido porque no se les veía el nivel de ser políticamente incorrecto en esas cosas. Pero los tiempos cambiaron y se fueron un montón de cosas. Y ahora se están volviendo a reivindicar. Es un ciclo de, como te dije, es un ciclo de prohibiciones. Esto ahorita está prohibido, mañana tal vez no. Y lo que hoy está permitido, mañana probablemente esté prohibido. Es un círculo interminable. Cuando uno ve la cronología del cartoon se da cuenta de esto. Eso me recuerda. ¿O no recuerdan que antiguamente en la serie de los 80 todos los villanos disparaban con armas láser? Ajá. ¿Nadie ocupaba nunca armas de verdad? Ajá. Y en cambio, si nos retrocedemos 30 años atrás, en los 50, todos los villanos de verdad utilizaban un revólver de verdad. En la época de Bugs Bunny. Por eso. Los 11 cartoons censurados. Y Ujú. recuerdan que en los Simpsons clásicos habían chistes de insinuaciones a tiroteos. Por eso. Como les dije, es un ciclo de censuras. Y aquí pasa de nuevo. Si algo está prohibido, no lo tomes. A menos claro de que quieras utilizar esas cosas que están vistas como tabú, como método para llamar la atención y ganar dinero. De nuevo, como te dije. O sigues los cánones de lo que se permite para crear esos productos con más o menos libertad. Obviamente ahí ya depende de qué tan escrupulosos o sin escrúpulos tenga los que manejen el dinero ahí. Y qué tanta libertad le den al artista para seguir esos cánones y otorgar un producto que esté dentro de esos límites y que contente a la gente, o por el contrario, irte por el lado contrario, que son productos que utilizan esos tabúes como modo de llamar la atención, como lo fue South Park en su momento. Y es aquí donde, de nuevo, ya directamente no se preocupan por la calidad del mismo, las cosas que tú creas, porque directamente ya son cosas bastante degeneradas. ¿Sí? Y así ya sabemos que esto se ha dado en anteriores épocas, eso no lo niego, y que es lo mismo de criticable, no lo oculto ni lo estoy estimando ni lo estoy desestimando. El chiste aquí es que en cada generación va a ocurrir algo similar a eso. Pero el chiste es saber que al final del día esto Netflix lo aprueba, esto Netflix lo permite, esto al final sí perjudica bastante a la imagen de otros artistas que sí quieren hacer cosas de calidad, algo que verdaderamente trascienda, y se vean frustrados porque por memes, por cosas caóticas que ya no son muy disfrutables de ver, o cosas son politizadas de manera ya incluso descarada, con ideas ya bastante progresistas o comunistas en sí. No progresistas o comunistas, de las que caigan en turno. Por ejemplo, ahorita es lo que tú mencionas. Hace 50 años intenta meterte con Estados Unidos o con su ultranacionalismo y ¡pup!
literalmente te arruinaban la carrera. Sí. O por ejemplo, o quieres un ejemplo más contrario, que vaya en contrario a lo comunista o lo comunista progresista, intenta meterte con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si hasta South Park no pudo, ¿qué oportunidades crees que tienes tú? John Oliver lo hace siempre. Ese es el detalle. Aquí ya depende de no ser usuarios tan individuales, sino de que seas una marca o una productora grande. Ahí yo me pongo en ese énfasis, se me olvidó mencionarlo. Siempre manténgase bajo el énfasis de que tú seas una casa productora y tenga que ganar dinero. Métete con el presidente de los Estados Unidos y te meterás en un embrollo. Como te dije, siempre no es cuestión de qué politiquería esté, sino de ver toda la lista de lo que se puede y no se puede, porque a veces son por razones religiosas, a veces son por razones culturales, a veces son simple y sencillamente porque ocurrió un evento que hace que las cosas no se puedan hablar. Por ejemplo, cuando fue en la década pasada, nadie podía hablar de lo de las Torres Gemelas porque todavía la herida estaba muy fresca. South Park hizo un capítulo justo después de eso, burlándose del tema. Es Más que bien no burlándose del tema, sino más bien burlándose de la paranoia que tenía la gente. exactamente. ¿Y eso es Sí, por qué? sí. Porque son sátiras. Se supone que una sátira está retratando un 50% de lo que ocurre en la realidad, y otro 50% de cosas inventadas de parte de ellos. Pero al final del día, si la entendiste, te ríes. Si no estás de acuerdo, igualmente te puedes reír. Aún Olvidan así, todo lo contexto. Aún así, South Park, la aproximación que tuvo en ese capítulo fue mucho más delicada de lo que suele hacer, porque si ves el capítulo, es casi todo el capítulo de humor cartoon. Exactamente. Digno de Looney Tunes, Hanna-Barbera. Es que por más ofensiva, satírica y chistosa que pueda ser South Park, hasta ellos comprendieron que tenían que agarrarse con pinzas el detallito, y incluso también se le puede notar de que en ciertos momentos también hasta ¿cómo se llama? Suavizan la cosa e intentan ser un poquito comprensibles con las personas que ocurrió allí. Como te dije, es dependiendo de qué tan magnitud sea la cosa, y bueno, un atentado terrorista de ese calibre se puede comprender. Y mira, y eso que lo estamos viendo desde puntos neutros, intentando ver de que todas esas ideas, de todas esas ironías eran sutiles. Tú no podías estar de acuerdo dependiendo de tu ideología política, ok, pero ya literalmente las series más recientes se van sin sutileza, no lo hacen machista, algunos se toman en serio de sí mismas las cosas, y ya es como te dije, tratan de tontar al espectador, o lo ven ya más como un número, más que invitarlo a reflexionar o a hacer que realmente encuentre gracioso el chiste, no cosas como Big Mouth, que literalmente es el mayor chiste es, hey, embaracé a mi almohada. ¿Qué demonio? Eso es más que nada el morbo, estilo Family Guy. Yo no diría que es cuestión de politiquerío. Yo diría que la razón de esto es más que nada porque se perdió la capacidad de contar buenos chistes. O sea, a los que hacen estas obras se les olvidó las reglas de oro de la comedia. Ejemplo, la ley número 1 dice que jamás cuentas el chiste. Jamás. Y lo Pero peor... aún así, ¿podemos estar de acuerdo en algo? Ujú. ¿Que Big Mouth es mejor que La Familia del Barrio? Eso sí. De acuerdo. Con eso me doy por contento. Son la misma basura, pero de todos modos. Es que ese es el detalle. Cuando se trata de productos malos, cuando se hace una comparativa de quién es peor, normalmente te refieres a con quién puedes aguantar aunque sea un poquito más antes de vomitar. Es que la cosa que hoy en día muchas veces lo que ocurre con el humor referencial, por ejemplo, que también se aplica un poco a esto, es que lo que hacen es, ok, vamos a entrar a la escena graciosa. ¡Pene! No sé, no toman no es sutileza, es que directamente utilizan solo el factor shock, ¿verdad? Ujú, exacto, como que pene, ya. ¿Y el chiste? Dije pene. Eso Sí. es chistoso. No.
Algo Eso no que- lo he hablado. Esto me recuerda también, hablando South Park, a un capítulo de la 5ª temporada en que cuando legalizan la palabra mierda, pues llega un momento que esta acaba perdiendo el valor tabú que tenía antes. Sí, es más o menos por ahí se andan las cosas. Lo- Ciertas cosas que se utilizan van perdiendo su valor. Por ejemplo, ustedes sabían que la palabra tonto o estúpido, antes de ser insulto, eran regularizaciones que se utilizaban para denominar los niveles de inteligencia de la persona sí, según su coeficiente intelectual. sí. Sí, ahora por ejemplo se usa ingenuo como reemplazo a la palabra tonto. Sí, en efecto, a ese nivel se llega, y a ese tipo de cosas es la que la gente se pone muy permisiva y eso hace que se considere a la animación un chiste, y cuando se trata de tomar en serio lo hacen de una manera de una manera inconsistente en la historia, porque no hacen caso a lo que el guión está estructurado, no lo están estructurando de acuerdo a su narrativa o a su género. Sí, ¿Quién está grabando desde la Comic Con que el sonido de público me tiene distraído todo el rato? De Manacho. Perdón. Aunque dicen nomás que se mutee. Ay, otro fail, pero bueno. No, en el detalle no, sino que en el detalle de que, perdón, me dio un, lo que se, no me acuerdo cómo se llama el término en inglés, de que entras en una puerta y se te olvida lo que estabas pensando. ¿Me lo pueden repetir? a ver, de que varias de esas historias, de nuevo, todas esas historias Que la sobreutilización de un recurso hace que generando- se desgaste. Ah, Sí. sobre utilizar un recurso. Es parecido a lo que le pasó al anime con el Moe, ¿no? Soy el único que parece que está prestando atención. Por eso. sí, Perdona, te dije, yo entré a una puerta y literalmente se me olvidó lo que estaba pensando. Eso es lo que ocurre, es porque nosotros en realidad somos Sims. Y Dios está jugando los Sims. Entonces dice, ¿sabes qué? Voy a cancelar esta orden. Y ahí es cuando se nos olvida. O en el peor de los casos está jugando una aventura de LucasArts. No, cuando existía LucasArts. Por eso, Ajá. ay, bueno, mira. Reutilizar depende. Todo depende de cómo utilizas las cosas. En el caso de Netflix, sus obras se podrán tener. Normalmente yo no digo que los productos de Netflix sean malos, sino que directamente es una montaña rusa. Es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Porque Izquierda, tienes derecha, BA. sí, izquierda, derecha, BA, Star Select. Sí, con eso tienes 30 vidas en el contra de NES. Por eso. Oye, Y hay tanta variedad de productos con distintas calidades en ellos, que cuesta trabajo de decirte aquí hay un problema o aquí no. Es que la cosa se polariza tanto, porque normalmente cuando Netflix o cualquier plataforma de streaming mete mano a la hora de crear una producción, depende más que nada a quienes llama y qué tanto presupuesto les da. A veces, sabiendo esos detallitos, te puedes dar un presagio de lo que va a pasar o no. Por ejemplo, en sus obras donde más dinero le meten, el resultado como mínimo es disfrutable. A ver, con lo que hicieron con Castlevania a mí me encantó. Por eso. sí, porque cosas como Castlevania están bien, al menos en su primera temporada, en el cual no buscan ser solo rule of cool, estilo sobre sustancia que no busca ir más lejos, sabe a lo que es, va a lo que tiene. Es que ese es el detalle. Refleja lo que es la esencia de Castlevania. Aunque todavía estoy esperando a Grant. Eso ya es cuestión de adaptación. Pero eso es parte de la esencia del por qué esta adaptación funcionó bien. Aunque bueno, eso ya es cuestión de analizar la obra, pero aquí no venimos a hablar de ello. Venimos a Sí, hablar es de que Netflix. Muchas obras de las originales de Netflix siempre van a eso,
esa montaña rusa de que o hay algo interesante que te da, bueno, inspiración, o bueno, inspiración en el sentido de que está bien en cuanto a animación, en cuanto a historia, bueno, decente, pero hay otras en que son una total basura, ya lo dije, como ya lo hemos explicado. Y es así con la cual puedo entender que Netflix le esté dando más apoyo a esas productoras, pero otra vez, calidad por sobre cantidad. Yo voy más a eso. Es una historia que verdaderamente vaya algo. Ahora, hay algo que me he estado fijando últimamente, es que últimamente está empezando a surgir una ¿cómo decirlo? Están creciendo plataformas de streaming como callampa después de la lluvia. Salen de la nada y cada vez más y cada una está empezando a producir su propio contenido, está sacando su contenido de la Netflix que ya pertenecía y al final vamos, para una persona poder ver la serie que quiere va a tener que contratar unas 7 u 8 plataformas de streaming. Eso ya lo habíamos hablado antes, pero viendo que tú no estabas ausente en aquel entonces, te lo mencionamos de que es algo natural, o sea, ves en el pasado con situaciones, con eventos más o menos similares, como lo fue con las videoconsolas, como fue con YouTube, o sea, un sitio web para subir videos, redes sociales, solo por ejemplos así bastante recientes, te das cuenta de que cuando algo hace un boom, o sea, algo genera un fenómeno mediático, creo que ese es el término correcto, es bastante comprensible de que terceros siempre van a querer un cachito del pastel. Y esto siempre... ¿Explotaron? Sí, como lo que pasó con Sword Art Sao y los Isekai en el anime. Ese es otro ejemplo. Y normalmente esto ocasiona un efecto... ¿Cómo decirlo? Un efecto burbuja. Así creo que así se llama. Cuando las probabilidades de éxito de un negocio van más allá de lo de la demanda, se crea este efecto burbuja. Hemos visto cómo en ocasiones pasadas esto hace un crack y genera unas situaciones deplorables, como fue en los videojuegos con el crack del 83. O se terminan desinflando y naturalmente regresan a su tamaño original sin causar un panorama de pánico. Se le llama volver a piratear burbuja. Mira, si vamos a cosas sencillas, por ejemplo, en el anime donde literalmente se hayan ya creado una burbuja con la idea de crear series en un inicio de chicas mágicas, cosas sencillas, y cuando reventó fueron directamente al cine gore y violencia. Por eso, y entonces salvó bastante en los años 90, finales de los 80. En el caso, mira, y luego se creó otra burbuja, pero esta vez enfocado al MOE. ¿A dónde quiere llegar esa tecnología? Con Netflix se está creando algo. Por eso, entonces mira, supongamos que esta cosa sigue. Yo honestamente no creo que se llegue a los efectos más catastróficos de este efecto burbuja. O sea, empiezan a salir más, es innegable. O sea, yo puedo mencionar por lo menos 6, y eso ya es decir mucho, ¿eh? O sea, con ya decir que hay 6 candidatos ya es demasiado. Normalmente uno piensa de que con 3, 4, 5 a lo mucho ya estaría mucho, pero diciendo que yo puedo contar 6 como mínimo ya esto es una burrada. Y si vemos cronológicamente cómo se desarrollan esto, a ver, ahorita estamos en la etapa ya pasamos la etapa de sustitución, ahorita estamos en el despegue, o sea que empiezan a salir. Digamos de que cuando llegue los servicios de Warner, de la Fox y de Disney, probablemente ahí llegue su momento más alto, o sea, cuando de verdad se haya una competencia entre los servicios de mejor calidad. Probablemente salga alguno menor que de un golpetazo en la mesa, probablemente. ¿Qué pasará después? Pues no creo de que esto genere un efecto
crack, o sea que nadie dé por nada y que todos los servicios se mueran, no. Ya estamos en una época tan globalizada como para que eso ocurra. Lo que sí creo que llegue a pasar en el peor de los casos es que la gente le pierda demasiado interés por esta atiborrada de servicios. Los... ¿Sí? Es que ese es el dilema, que el ciudadano promedio no va a tener dinero para costear más de $30 por plataforma y tenerlas todas en general. Por eso estoy diciendo que en el peor de los casos el ciudadano promedio, ya no de nosotros, sino del primer mundo, ya no les va a interesar y va a dejar de consumirlo. No va a desaparecer por completo. Probablemente solo quedaría las 2 o 3 mejores y un poco más. Y no tanto el pirateo. Quién sabe, depende de cómo se desarrolle. Si ocurre en el peor de los casos, sí se volvería al pirateo, como pasó con el anime. O probablemente todo el contenido neto se termine fusionando y quedando propio de los servidores que logren soportar el impacto o que puedan, ¿cómo se llama?, mantenerse a flote pese a todo, y terminan absorbiendo a los más pequeñitos. Algo como lo que está haciendo Disney irónicamente, pero es así como yo lo veo. En el sentido de que tenemos varias burbujitas tenemos aquí varias canicas, por así decirlo, de mayor o menor tamaño. Van a empezar a crecer y crecer con el paso de este movimiento. Y cuando llegue ya a su punto más álgido y digamos que el punto en el que tienen que ponerse las pilas, algunos para sobrevivir o desaparecerán por completo y nadie dará ni un duro para recordar a ellos, o dos se terminarán fusionando con los que sí logren sobrevivir. Es lo que yo lo veo. A lo que más veo es que el futuro de Netflix, tal cual lo dijo Manuel, es que se sostenía de titanes como la propia Disney, Warner y Fox. Si estos se separan, se va a quedar bastante dividido el asunto, obligando a que Netflix siga creando este contenido que ya es directamente un carrusel y que directamente van a tener de terceros que directamente no sabes qué calidad verdaderamente te van a ofrecer. Y es aquí donde vendría este pequeño crack. No digo que sea de prisa o de golpe, no, será lentamente, en el momento en el que Netflix no tenga la manera en cómo desarrollar esto, su reputación se derrumbará. Y es con esto con la que doy mi idea central, es que así como fácilmente se ganó su reputación Netflix después de haber superado todos sus líos, así se puede ir de golpe. Por eso creo tantas malas ideas que ha dado. Por eso igual creo que están tan, por más criticable sea la calidad de varios de estos productos, no me vas a notar de que están barajando todas las posibilidades que tienen, desde los live action de anime, propias series animadas, adaptaciones, shows live action propios. Están abarcando todos los terrenos y los están tanteando, los están probando, los están así averiguando de qué tanto éxito tienen cada uno. Porque me da la sensación de que Netflix ya se la está oliendo. O sea, ya solo con ver la salida del Disney Plus y de que también sabe de que pronto también va a tener que decirle adiós al contenido de la Fox y Warner. Algo me está diciendo de que si están haciendo tanta experimentación es por eso, para que cuando ya tengan que depender de ellos mismos, qué productos les es más rentable producir. Y ahí todo lo que está criticando de las películas de anime, como lo que dijo Manuel, de más allá de Cowboy Bebop o One Piece, incluyendo el regreso de Saint Seiya, una especie de remake en CGI, ya te da una idea de que sí, parece que experimentan, pero ¿cuánto estarán preparados para algo como eso? Porque directamente nadie está
bastante. A Es que pesar de que ese es el detalle. Nadie se prepara en un 100% para el futuro. Puedes prevenir o puedes olerte ciertas cosas, pero al final de cuentas todos esos movimientos siguen siendo eso, una apuesta. Por más conocimiento sobre cómo sean las fluctuaciones en el mercado, siempre va a ser una apuesta. Y por eso mismo sigo diciendo de que tantas experimentaciones con ello lo están haciendo. Y de nuevo, calidad esa parte, recuerden que aquí lo importante es es obtener ganancias, perdón. todos sabemos que buena parte de los ingresos, si no es que todo, se va directamente a la suscripción. Por ende, por ende es que la gente no, no le da mucho hincapié a Disney o a Fox, porque obviamente ya se ha mencionado desde el inicio, pago por este servicio, ahí están varias películas que me interesan o series, ya sea, no sé, de narcos o de documentales, que para qué me iría a otro lado y pagar ya incluso el doble. Ahí ya depende de cómo lo maneje la competencia. De nuevo, aquí es qué puedes ofrecer, qué puedes ofrecer, cuánto estás dispuesto a arriesgar, qué tanto variedad puedes ofrecer, calidad esa parte de nuevo estoy diciendo, porque aunque duela la calidad, a veces no es tan importante en ello. Y aportar calidad ayuda, pero no asegura nada. Ese es el detalle. Okay. Pero bueno, no te dije, al final de cuentas es ver cómo manejas bien esas fichas. Y Netflix ahorita está intentando probar estas fichas nuevas que tiene a la mano y ver cuáles le salen bien. Afiliados sí, o sea, Netflix tendrá afiliados que tienen a DreamWorks Animation y también tienen creo que Viacom y Nickelodeon van a terminar siendo parte de él, porque Nickelodeon está muriendo ahora. Sí, y es por eso Y todas esas afiliaciones las van a explotar como más puedan, para que sigan sacando series, sigan aprovechando el auge que tienen con sus suscriptores. Esto es algo que ya incluso la propia YouTube quiere sacar provecho también. De hecho, DreamWorks en el terreno del DreamWorks, ¿van a perder a DreamWorks o seguirá con ellos? Que gracias a DreamWorks tienen She-Ra y también otras, la chica Harvey y otras licencias de sus series, películas. Yo creo que seguirán. Viacom todavía no está preparada para dar el salto a una plataforma propia, así que ven más rentable mantenerse coafiliados con Netflix, diría yo. Es que a esas alturas no les conviene. De hecho, algo interesante, a modo off topic, podría decirse, es como ya Disney ya dio su mini video diciendo ya los Simpsons son oficialmente parte de nosotros, directamente apoyando al chiste y meme de las predicciones, la propia serie amarilla en sus episodios, de formar parte de una malévola corporación sí, hacen el chiste. Sí. Y más que ser algo positivo, esto se ve más patético. ¿Por qué? Porque todo este tiempo para quedar en esto no lo hace ver ya un zombie. Ese es el detalle. Toma en cuenta de que ese mensaje lo lanzan solamente para los que todavía son fans de Hueso Colorado de la serie y ven episodio a episodio independientemente de la calidad. Porque en serio, basta irte nomás al tweet original donde postearon el video. Al menos aquí en Twitter. Creo que también lo hicieron en Facebook. Y ves un montón de mensajes donde también refuerzan lo que tú estás diciendo. Pero bueno, así ves el mundillo del marketing. Zombificarse hasta el límite y mientras sigas ganando dinero, pues bueno.
Y, y esa es la lección importante, mis niños. Inten- la importante aquí es que sí, buscas dinero, sí, pero, pero nunca denigres tu trabajo nomás por eso. Ay, y es que... Ay, es que a veces eso ya no es posible. A veces es, si es la única oportunidad que tienes, la vas a tener que tomar y tragarte tu ego. Porque si no, luego nunca, porque si lo rechazas y a veces te mantienes fiel ¿cómo se llama? A tus creencias, eso también puede hundir tu carrera. Recuerda de que la industria no se sigue por creencias, sino por lo que puede vender. Y rara vez te darán una segunda oportunidad. Y es por, y es por eso de que hay uno hay que tiene que aprovechar bien sus cartas o de plano tirarlas y ser como independientes, como lo ha hecho Don Bluth. ¿Alguien sabe cómo está el estado de la película Don Bluth? Ni idea. Sí, están en proceso, de hecho estoy en su cerro de la lista. Está haciendo una película de Dragon Slayer ahora. Sí, eso es lo que quería saber, si sigue o se nos va a morir antes. Recordemos que el hombre ya tiene su edad. Sí, ¿por qué crees que últimamente han estado apareciendo más y más animaciones independientes? Porque cosas como esto no les ayuda a seguir consumiendo cosas verdaderamente de calidad y no cosas degeneradas o chip. Es que... ay, pero igual toma en cuenta de que cuando eres freelance o independiente ya es muy arriesgado y tienes que saber... Por el top. Ujú. Igual toma en cuenta de que ser freelance lleva sus riesgos, demasiados riesgos, ¿eh? Sí, y un ejemplo obvio es perdón el spam, la Gartimation. Y es con esto con la que si te quieres arriesgar para ser tú mismo un freelancer, tienes que directamente ya planear lo que quieres, los guiones, los personajes, los diseños, la música, El etc. modelo de negocios por encima de todo. ¿Sabe? Sí. Esto ya lo dije anteriormente una vez, pero creo que lo que necesita la animación y en la industria es algo de lo que fue Image y Dark Horse para el cómic en su momento. Empresas que permiten a los autores conservar sus derechos. Un competidor. Un competidor que permite a los creadores conservar sus derechos para ayudar a los independientes, porque eso le ha hecho muy bien al cómic independiente, pero en la animación y en la televisión nunca ha pasado eso. Podría hacerle bien. Ay, es que recuerda que en estas dos industrias, televisión, animación y cine, bueno, ahí son tres, ahí el riesgo económico es muchísimo más alto. Porque ahí la primera recepción lo es todo. Y es por eso que le seguiré la pista a cosas independientes como Hasbin, Notel o las cosas que haga Don Bluth. Al menos ya tienes una idea de que si haciendo lo que haces, el riesgo será poco si tienes digámoslo así, un colchón que amortigue los errores que cometas. Eso es obvio. Eso es de hecho parte de ser freelancer. Tener un plan B en caso de que todo se vaya al carajo. Si no, Sí. pregunta a Lauren Post, a Butch Hartman, que ellos parece que no tenían el plan B. No, pregúntale el ejemplo más grande de todo esto. Crifalusi. Ah, pff. No tenía plan B y mira dónde acabó. En el juzgado siendo tratado como pedobear. A ver, eso hubiese tenido los derechos, ¿no? Yo creo que no tiene mucho que ver. Como sea. Pero el detalle es que Crifalusi terminó siendo el ejemplo claro de lo que pasa cuando no sabes manejar el fracaso. Te vuelves un crítico de internet. No, peor aún, te vuelves un creador en un blog propio en internet. Literalmente,
cuando dicen que cierto autor ahora solo publica contenido en su blog personal, eso significa que su carrera se fue completamente al inodoro. Igual su blog ha ayudado mucho. De hecho, Aquí no es qué tanto puede aportar, sino qué tal le va la carrera de un autor. Y como te dije, si al autor mismo así termina, ten por seguro que ese autor jamás va a volver a recuperar su carrera, o relevantarla más bien. Y es por eso que de los errores que ha cometido un artista ahora tú que te vas a incursionar ello, no intentes cometer esos errores. Y no toques niños. Es Y que así, la- y así, amigos míos, es como el que no puede ser tu amigo y a la vez enemigo. Sí. Y lo que decía es que la carrera de Chris Falucci ahora está en inodoro. Tomando en cuenta cómo era Ranger Steam, que alguna vez estuvo fuera. Ese es el detalle, es por eso que agarró fama por primera vez, pero desde entonces no ha dependido únicamente de eso. Ujú. Me recuerdas a otro, bueno, que siempre he hecho esta comparación, pero siempre me llevo golpes virtuales por ello. Lo comparo mucho a otro creador que hizo una caricatura en su época de debilidad mental, por decirlo de alguna forma, y se hizo famoso por ella, y desde entonces no ha sabido subsistir más allá que solo de eso. ¿Y a quién? Y esa caricatura se llama Evangelion. Ah, ya. Ah, no. Bueno, Todo- pero el chiste de Evangelion, que por cierto también va a llegar a Netflix, es que Todos le besan el Hideaki Anno. no ha hecho Sí. varias otras cosas. Trabajó en Náusica, en Macros. También ha Eso seguido- fue antes de dirigió la Evangelion. película de Godzilla. Dirigió la película de Godzilla, la nueva. Da, Sí, igu- eso. da La igual. primera cosa nueva que hace en cuántos, ¿20 años? ¿24? Ujú. ¿Sí? Oye, pero en esas Evangelion le fue bien. además, es como que haya quedado en el olvido. El Mm, problema. No se puede remontarse. Es que Evangelion, ahí tengo mi opinión impopular, de hecho quiero hacerle un video. Es que lo que pasa es que no la encuentro mala, pero tampoco encuentro que sea que sea la obra maestra que todo el mundo dice. El final es una mierda. Bueno, sí. Bueno, volverse tan de naranja es pues no la encuentro como súper pretenciosa, pero sí ha sido una buena serie. No encuentro el sentido de por qué la gente se queja de que la encuentro súper mala solo por eso, cuando realmente si exploran a los personajes y hacen El problema es el verdaderamente final. uso de lo que tienen. El Lo que problema- más El problema es el lo final. más sí, su final y hasta cierto punto su animación, que había momentos en que estaban por bastante tiempo estáticos. La famosa escena Pero en del... esas- O sea, con todo y eso no era mala la serie. No es- Realmente No es mala, pero definitiva tampoco es que esté en el top 10. yo sí lo ubicaría en un top 10, pero eso ya es cuestión de podcast aparte. Bueno, Ok, bien de Evangelion completamente. pero bueno, eso ya sería tema para otra ocasión. Sí, tengo que hacerle un video a esa serie. Y Muy mucha gente bien, no odia. chicos. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar, bueno, sobre Netflix para ya acabar? De hecho, creo que Netflix va a tener varios problemas ahora porque viene la competencia en serio. Y más vale, y esperemos que como la batalla de Nintendo Sega, esta nos traiga calidad para las competencias. Yo Seamos espero conscientes. también es Porque recuerdo la época de competencia entre Nintendo y Sega los 90. Ahí sí, salieron muchos llegaron un montón de consolas y que al final del día una joven PlayStation es la que terminó ganando. pero- Eso fue una generación después, por el amor de Dios. Pues Sí, sí, pero la generación del Sega Genesis y el Super Nintendo salieron un montón de juegos buenos. en Y efecto, un montón de basura. Eso es algo que yo siempre comparto. Que la gente solamente mira lo que brilla, pero se les olvida de que detrás de ese brillo también hubo una increíble cantidad de cosas que es mejor olvidar.
Sí, no sé, porque Sí, por y ejemplo, mucha gente, por bueno, ejemplo, volviendo de nuevo al área del anime, están diciendo como que no, que el anime de ahora no es tan bueno como el antiguo. Tienen razón, no es tan bueno como el antiguo, pero tampoco es tan malo como el antiguo, porque las basuras que salían, sobre todo en el auge de los OVAs grabados de ultraviolentos de los 80-90, salieron unas cosas que eran ni en el anime más malo que puedan ver ahora se le compara. Ok. eso es, eso ya, eso ya es otra vez cuestionable porque sí, porque por más basura que haya tenido los clásicos de los 80 y 90, mínimo había cosas que sí me son más tolerables de ver que lo que estamos viendo. Creo Yo solo que de lo de no. ¿Has visto Apocalypse Zero? perdón. A ¿Has ver, visto Apocalypse? eso lo dejamos para otra ocasión, ¿ok? No las veas, te puede causar daño neuronal. A ver. Y respecto a lo de Nintendo y Sega, pues sí, la que obviamente ganó es Nintendo, pero y Sega nomás intentaba ya directamente como respirador artificial sobrevivir al calvario que ni siquiera Sonic le puede ayudar tanto. Así que obviamente eso lo obligó a que fuera más experimental y bueno, ya arriesgarse para cualquier cosa. Y en esas se fueron constantes fracasos, constantes líos. Y cuando se pudo irse con la frente en alto, cuando llegó Dreamcast. Dreamcast ya podías considerar a Sega como empresa muerta. Pero eso ya fue decisión mala tras decisión mala. Aquí el punto es competencia. Y eso es lo que estoy. Aunque hay que decirlo, la Sega la Dreamcast estaba levantada a su época. Lo que pasa es que la Saturn fue muy mala. Exactamente. De hecho, es muy complicado programar para la Saturn. Ujú. De hecho, la Sega Dreamcast está equiparable a lo que es está adelantada al PlayStation 2. Exactamente. Pero eso ya es una historia del videojuego para otra ocasión. ¿Sí? Sí. ¿Por qué siempre la terminamos metiendo por otro lado? No entiendo. Es lo clásico de hacer streaming. Ahora, que siempre hablamos de una cosa, pero luego nos desviamos. Pero bueno, aquí entre nos, ¿ustedes seguirían estando con Netflix? ¿Seguirían siendo parte de su equipo? ¿O cuando llegue las nuevas competencias de Fox, Warner y Disney, se verían con ella? ¿Qué futuro le verían? Yo honestamente me mantengo neutral. Aquí es más que nada de ser un consumidor inteligente y analizar todo lo que te ofrecen tanto la empresa de toda la vida como la competencia. Y si la competencia te ofrece algo que a tu juicio es mejor, pues te vas allá, así de simple. Yo también opino lo mismo. A ver, ¿y tú, Insano? Gloria a la gran zanahoria. No, a ver, yo actualmente no tengo contratado Netflix. Bueno, y ya para acabar, tú, Manuel. Se murió. Modo. Yo en lo personal, sí puedo entender que algunos le tengan amor a Netflix por ya todo lo que y ya todo lo que hemos discutido, pero seguiré con las expectativas bajas. No tengo idea de qué tantas cosas quieran dar. No lo considero lo peor, pero sí, su contenido como su calidad sé que me van a dejar bastantes secuelas por este momento. De acuerdo. Así que nada, al final del día nadie de nosotros está del lado de Netflix, al Es que lo menos que esa pasa yo lo es veo. que el tiempo que pasó entre que nació Netflix y empezó la competencia no alcanzó a tener ningún fan acérrimo. No tiene ningún así como, oh, doy mi vida por Netflix y se raje la camiseta. Como por ejemplo, no sé, un ejemplo que me acomoda más a mí para utilizar lo que vendría siendo, no sé, la WWE, que cuando la WSW empezó a surgir,
ya había gente que era fiel a WWE. O gente que es fan de YouTube. Aun cuando empezaron a hacer eso de Dailymotion, Video, McCafé, bla bla bla. Eso, y por ejemplo, también lo mismo de Sega, cuando la Sega empezó a popularizarse, ya había fans de Hueso Colorado de Nintendo. Ajá, y viceversa, ya vi rápidamente Claro. también, incluso antes, Sega ya tenía su propia línea de fans, más que nada en Europa y Brasil. Y Netflix no tiene esta fanaticada. Y eso quizás le Claro, puede jugar en contra y puede quizás sepultar a la consola, porque por ejemplo ya hay fans de Netflix, desde antes de Netflix, desde antes ya había fans de Nintendo, o fans de las producciones de Warner. Va, de Nintendo, de Disney. ¿Por qué dije Nintendo? Estoy comparando todo. Es lo típico, hacer embolias cerebrales. ¿Se imaginan Sí, que Nintendo y Disney se alíen? No pidas imposibles, mi chavo. Ya para eso intentó darse Kingdom Hearts y no pudo. Ese es el detalle. Disney está afiliado con Square, Y Square también produce para Nintendo. por eso mismo. Recuerden que Cloud está en Smash. ¿Cuándo esperan a que salga Sora? Oh, Dios No. mío, oh, Dios mío, la gente se está, ¿cómo se llama? Se va a enojar si eso pasa, ¿eh? Es que el chiste es que nadie está del lado de Netflix porque obviamente ellos no tienen para nada algo fijo con todo lo que ha pasado y con todas las piezas que ha cometido. Así que obvio, yo sinceramente en estos no espero tanto de ellos y veamos, como dice Poli, qué nuevas propuestas van a traer las competencias. Si esto puede que genere otras plataformas de streaming que se arriesguen como la ha intentado Movistar o la muerta Team Loco, pues bueno, sean bienvenidos siempre y cuando se preocupan por la calidad del mismo. ¿Team Loco no existe? Esa madre siquiera existió. Lo intentó, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de saber a dónde iba. ¿Se imaginan un mundo donde Google, Disney y Nintendo se alíen? Tal vez en un Eso futuro. Eso Eso sería ya bien es como vivir en inevitable. el Gran Hermano. Eso ya sería, eso ni el mismísimo George Orwell se hubiera imaginado, ¿eh? Moriríamos todos. Bienvenidos a 1984. O mejor, Mientras tanto, o- Google nadie lo pela. es que Google, pese a ser es que Google, pese a ser el titán en esta época cibernética, ha metido la pata vez tras vez tras vez. Es que el internet, a diferencia de las plataformas de los videojuegos o la mismo, ¿cómo se llama? O la misma televisión, es mucho más inestable en cuanto a su fanaticada. Las tendencias cambian mucho más rápido. Piensas tú que en internet ya tenemos básicamente un meme al mes distinto. Un meme a la semana. Básicamente, ahora está el meme del pollito. A mí me gustaba el meme del pollito. A mí me gustaba ese meme cuando no era del pollito, sino de una imagen de Club Penguin. Sí. Ve Ahora está lo ese que meme. causa la generación desechable. Ya hasta incluso los memes no pueden vivir siempre. Ya no tienen frescura. Ya literalmente les ponen fechas de caducidad como si fueran lata de sardinas. Ya ni siquiera en los memes hay calidad. Y eso que había bastantes en el 2008. Ya. No, Yowoki, no, mátense. Pero bueno. Bueno, Nacho, ya reviviste. Sí, Ok, ¿cuáles son tus conclusiones sobre Netflix? ¿Qué esperas de ellos? que ahora que tengan competencia se atreven a sacar calidad. Bueno, tengan en claro de que si Agartha Dimensions o Manuel y yo
lancemos una serie, no esperemos que sea en Netflix o vaya a tener que hacer en algo pues alterno, nomás por spoiler. Y bueno, chicos, con esto acabamos el podcast de Moonlight. Muchas gracias por visitarnos y escuchar durante ya casi más de 2 horas esto. Hora y 40. 2 horas, dije. Bueno, ni modo. Abajo en la descripción están los que puedan seguirnos en nuestra página de YouTube, cuenta en Twitter y seguirnos en Discord, que siempre hay una invitación disponible para ustedes. Muy bien, chicos, despídense. Adiós, chicos. Hasta luego. Suscríbanse al canal, suscríbanse a PewDiePie.